bendiga, amigo televidente. En esta hora le mando un saludo cordial, un saludo virtual, ahí donde se encuentran nuestros amigos televidentes, en el municipio de Maclapa, en el municipio de Gilitla, en el municipio de Tampacán, en el municipio de San Martín. Les saludamos y le amamos a toda esa gente bonita, le amamos y le saludamos allí a las dos delegaciones de Tamán y de Chapulhuacanito, y pues sobre todo a esta cabecera municipal. Y bueno, queremos bendecirle con un programa poderoso. También saludamos ahí a los que nos ven a través de las redes sociales. Sean muy, muy bendecidos. En esta hora quiero ministrarles una palabra y mi tema es: pero pida con fe. Y mire, tenemos un programazo de palabra en esta hora. Pero pida con fe se llama el tema de esta enseñanza. Y yo quiero empezar en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Usted dirá, ¿qué tiene que ver la fe con la sabiduría? A través de la enseñanza se va a dar cuenta que tiene mucho en común. Y yo quise empezar con este verso porque vamos a hablar sobre la sabiduría. Dice Proverbios que el principio de la sabiduría, esto es crucial para la enseñanza de esta hora. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice que los insensatos, los necios, desprecian la sabiduría, desprecian el temor de Dios y desprecian la enseñanza. Si nosotros nos damos cuenta, vemos a una sociedad corrompida, a una sociedad destruida. ¿Por causa de qué? De que la gente no tiene temor de Dios. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. La sabiduría que viene del cielo, no la sabiduría carnal, mental, sino la sabiduría que viene de Dios, es la que trae temor. Y dice que los necios no la quieren, los necios menosprecian la sabiduría, menosprecian el temor de Dios, porque hay tantos matrimonios destruidos por la falta del temor a Dios. ¿Por qué los hijos, por qué la familia está desintegrada? ¿Por qué los hogares se están derrumbando? ¿Por qué la economía está tan mal en nuestras vidas? Porque no hay temor de Dios, porque no hay sabiduría, que es el temor de Dios para ser buenos administradores. Porque no se trata de la cantidad, sino de ser un buen administrador. La sabiduría que viene de Dios nos capacita y nos habilita para todo lo que nosotros queramos emprender en esta tierra. Si el hombre, si el ser humano entendiéramos que el principio de la sabiduría es el éxito para todo ser humano, la desearíamos, como dice la palabra, como el oro y como la plata. La sabiduría es mejor que el oro y la plata. Dice la palabra que la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. O sea, un hombre sabio edifica su vida con un buen fundamento. El hombre sabio le pone buen fundamento a su casa, a su vida, a su familia, a su hogar. ¿Y cuál es el fundamento? La palabra, la enseñanza, el temor a Dios. Y yo quiero ver allí en Santiago, capítulo 5, en su versículo, capítulo 1, en su versículo 5. Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros está falto o tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si se da cuenta, vamos a ir ya viendo lo que es la sabiduría. Vimos primero que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los necios, los insensatos la menosprecian, no quieren el temor de Dios. Por eso hay tanto pecado, por eso hay tanta maldad, porque no hay temor de Dios en nuestras vidas, no hay temor de Dios en el ser humano, no hay temor de Dios en el individuo, no hay temor de Dios en el matrimonio. Por eso hay tantos
adulterios, tantas infidelidades, tantas fornicaciones, tanta violencia, tanta maldad, tanta necedad en el corazón del hombre, porque menosprecia la sabiduría, que es el temor a Dios. Y dice que si alguno, y yo creo que aquí todos, pero se refiere específicamente a ti y a mí, si hoy alguno escuchar esta palabra y la recibiera en su corazón, dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. O sea, la sabiduría viene de Dios, el temor de Dios viene de Él. Si tú quieres cambiar, hay gente que sí quiere cambiar, hay gente que dice, estoy cansado de esta vida de pecado, estoy cansado de esta vida de maldad, estoy cansado de vivir en la pobreza, en la miseria. El temor de Dios te va a bendecir, porque el temor de Dios trae bendición. Y entonces aquí vemos que el Señor en el apóstol Santiago nos habla, Dios nos habla a través del apóstol Santiago y nos dice, si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios. O sea, tenemos que pedirla, no va a venir por arte de gracia, no va a venir porque sí, dice que se la pidamos a Dios. A veces pedimos a Dios tantas cosas. Pedimos cosas materiales, pedimos dinero, pedimos trabajo, y yo se lo he enseñado y lo hemos aprendido y somos tan buenos para pedir las cosas materiales, pero sabe que lo primordial es la sabiduría, porque si alguien, aún dice la palabra, que las riquezas pueden dañar a los necios. ¿Por qué razón? Porque si no tenemos sabiduría y adquirimos un trabajo, adquirimos dinero, adquirimos un matrimonio, nos matrimoniamos y no hay sabiduría, ese matrimonio se va a destruir, en ese trabajo no vamos a prosperar, nuestras vidas no van a cambiar. Por eso aquí el fundamento principal del ser humano, de un hogar, de una familia, de ser bendecidos, es el temor a Dios. Si nosotros entendiéramos qué es el temor a Dios, y entonces aquí Santiago nos dice, si alguno está falto de sabiduría, yo creo que todos, dice, pídala a Dios, el cual la da. O sea, viene de Dios esa sabiduría. Si tú quieres cambiar, si estás cansado de esa vida que llevas, pide la sabiduría de Dios, porque es el temor de Dios a tu vida, porque hay tanto asesinato, porque hay tanta muerte prematura, porque hay tanto aborto, porque hay tanta maldad en el corazón del hombre, por la falta de sabiduría, que es el temor a Dios, tanta falta de temor de Dios que hay en nuestra vida. Y dice que si nosotros se la pedimos a Dios, o sea, tenemos que pedírsela a Dios. Si tú quieres cambiar en tu vida, quieres ser un mejor esposo, una mejor esposa, si quieres ser un mejor hijo, si quieres ser mejor un individuo, si quieres ser mejor un trabajador, un compañero de trabajo, un empleado, si quieres ser mejor empleado, si quieres ser mejor ciudadano, mejor hombre, mejor mujer, dice la palabra que le pida la sabiduría a Dios. Dice, el cual te la va a dar, o sea, te la va a dar. Dice, te la va a dar abundantemente. Y dice que te la va a dar sin reproche. O sea, Él no te va a reprochar, Él te la va a dar abundante, dice. Y dice lo siguiente, mire lo que dice lo siguiente. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. O sea, la sabiduría se pide con fe. A veces nosotros somos tan buenos y tan dados a pedir las cosas materiales, a pedir la sanidad. Cuando estamos enfermos, tenemos toda la fe del mundo. Señor, sáname. Señor, si tú me sanas, yo te prometo servirte. Y le hacemos tantas promesas a Dios. Y lo pedimos con tanta fe. Señor, sácame de este problema. Cuando tenemos un problema familiar, un problema económico, un problema de salud, un problema laboral, cualquier problema que tengamos, ¿verdad que lo pedimos con tanta fe que Dios nos ayude? Pues quiero decirle, sepa que la sabiduría, dice Dios, que también se tiene que pedir, que el temor de Dios también tenemos que pedirlo. Y dice, pero pídalo con fe. O sea, aún la sabiduría de Dios, el temor a Dios, se tiene que pedir con fe. No nomás decir, dame sabiduría por decirlo. Tenemos que tener fe, dice, pero pida con fe, porque este es el contexto del verso que leímos. Dice, pero pida con fe. Dice, no dudando nada,
porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento, dice, y echada de una parte a otra, el cual la da abundantemente y sin reproche y le será dada. Y luego dice, pero pida con fe. O sea, pida esa sabiduría de Dios, ese temor de Dios, pídalo con fe. Dice, no dudando nada, porque el que duda, y hace una comparación, miren qué comparación hace el apóstol Santiago. Dice, porque el que duda es como la ola del mar, que es arrastrada de aquí para allá por el viento. O sea, tenemos que pedir la sabiduría de Dios con fe. Que el problema no nos mueva, que la necesidad no nos mueva, porque dice que la ola es arrastrada de aquí para allá por el viento. Muchas veces nosotros los problemas, las necesidades, las circunstancias que vivimos, que pasamos, nos mueven, nos llevan de aquí, nos llevan para acá y nos traen de un lado a otro. ¿Por qué? Porque no tenemos sabiduría. Si tuviéramos la sabiduría de Dios, las cosas se arreglan mejor y más rápido. Pero la gente no queremos entender esto, no sabemos cómo hacerlo. Aquí está la clave. Esto no es una varita mágica tampoco, pero sí te aseguro que si tú pides la sabiduría de Dios, te va a ser dada, y te va a ser dada abundantemente y sin reproche. Y aquí dice la palabra, dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, si usted pide sin fe, no espera recibir algo. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, y ahí está el ejemplo, el que duda, y ahora estamos hablando de sabiduría, pero igual, si tú oras por un milagro de sanidad, por un milagro económico, un milagro de trabajo, lo que tú pidas, dice, pero pide con fe, no dudes cuando tú pides algo a Dios. No dudes, porque el que duda, dice, es semejante a la ola que es arrastrada de aquí para allá. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa. O sea, el que duda no recibe nada. Tenemos que pedir con fe. Ahora, yo te voy a dar la definición de la sabiduría. Y el apóstol Santiago nos las explica tan bonito, nos las explica tan bien, de forma que podamos entenderlo. Y de verdad que la sabiduría es tan necesaria en nuestras vidas. Si antes de pedir lo material, antes de pedir las cosas materiales, seculares, antes de pedir cualquier cosa que queramos en esta tierra, si pidiéramos la sabiduría de Dios, todas las cosas se arreglarían. Un hombre casado con sabiduría nunca va a caer en la infidelidad. Un hombre con sabiduría, una mujer con sabiduría va a tener temor de Dios para pecar. El pecado se acabaría, los asesinatos se acabarían, porque habría temor de Dios. O sea, el temor de Dios viene a desplazar todo pecado, toda maldad, viene a desplazar la violencia. El pecado viene a acabar con la infidelidad de los matrimonios. La sabiduría, el temor a Dios viene a acabar con esos vicios donde nuestros hijos han caído. El temor a Dios viene a desplazar la maldad, las tinieblas, el pecado. Pero dice que los necios la rechazan, los necios no la quieren, no quieren la enseñanza, no quieren la sabiduría. La enseñanza está en la palabra. Si nosotros vamos a la palabra, si nosotros adquirimos esa sabiduría que es el temor a Dios, nosotros vamos a ir a la palabra, nos vamos a guiar por la palabra. La palabra es el libro con el cual nosotros podemos vivir una vida santa, apartada del pecado. Y dice en Santiago, capítulo, aleluya, 3, en el verso 13, allí mismo el apóstol Santiago ahora nos va a enseñar la sabiduría, la verdadera sabiduría del cielo y la sabiduría de la tierra. Dice Santiago capítulo 3, verso 13, dice la sabiduría de lo alto. Y primero nos va a enseñar cuál es la sabiduría terrenal, la de esta tierra, la cual nosotros
estamos. Y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El apóstol Santiago empieza haciendo una pregunta y dice él, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Habrá algún sabio? ¿Habrá algún entendido entre vosotros? Dice el apóstol Pablo, si lo hay, muéstrelo con su buena conducta. Ahí está. Por eso yo le decía que el temor a Dios nos hace ser personas íntegras, de respeto. La sabiduría de Dios, que es el temor a Dios, nos hace ser personas diferentes. El temor a Dios no nos deja pecar. Por el temor a Dios no pecamos. Y dice el apóstol Santiago, ¿habrá un sabio? ¿Habrá un entendido entre vosotros? Si lo hay, muéstrelo con su buena conducta y con sus buenas obras en sabia mansedumbre. O sea, el hombre y la mujer, el ser humano, el individuo que tiene sabiduría, que tiene temor de Dios, tiene buena conducta, tiene buenas obras, se conoce por su buena conducta, se conoce por sus buenas obras, se conoce por su sabia mansedumbre, es humilde, sencillo. Y ahí es donde se conoce el hombre y la mujer que tiene temor a Dios. Y luego sigue diciendo, dice, pero si tenéis celos amargos, mire la sabiduría terrenal, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en nuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, el hombre y la mujer que es sabio no puede tener esto, pero el que es necio tiene estas cualidades, las cualidades del necio, las cualidades de alguien que no tiene sabiduría de Dios, que no tiene temor de Dios. Dice que tiene celos amargos. Se puede imaginar, no solamente son celos amargos. Hay gente que dice, siento la boca amarga después de que ha hecho un coraje, después que está pasando un problema, después de que está pasando alguna situación difícil. Dicen que hasta la boca se les amarga, porque hay celos amargos. O sea, es algo terrible. Hay gente que mata por celos, hay gente que roba por celos. O sea, lo que puede provocar a alguien que está falto de sabiduría. Y dice, pero si tenéis celos amargos y contención en el corazón, o sea, los pleitos, las contiendas vienen de un corazón que no tiene temor a Dios. Es contencioso, es peleonero. Si tú estás ayer es muy enojón, tienes celos amargos, tienes contención en tu corazón, tienes mucho coraje contra alguien que te hizo algo, tienes mucho coraje con la vida, tienes mucho coraje porque te ha ido mal en la vida. Dice, y contención en su corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Dice, porque esta sabiduría, o sea, muchas veces la gente dice, yo soy sabio en su propia opinión, sabio con celos amargos, sabio con contención en su corazón, sabios mintiendo, como dice la palabra. Y dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Dice que esta sabiduría es terrenal. O sea, hay gente que se cree tan sabia, pero tiene celos amargos. Hay gente que se cree tan sabia y tiene contención en su corazón. Y dice que esta sabiduría no desciende desde lo alto, sino que es terrenal, es de aquí de la tierra. Y no solamente dice ahí, dice, esta sabiduría no es de lo alto, es terrenal, es animal. ¿Cómo lo descifra el apóstol Santiago? Que la sabiduría terrenal, donde no hay temor de Dios y se creen sabios, dice que es una sabiduría terrenal, animal, con perdón de los animales, porque a veces los animales son más sabios que el ser humano. El animal defiende a sus cachorritos, el animal
no deja que le toquen a sus cachorritos cuando acaban de nacer. Usted acérquese a un animal que acaba de tener a sus hijitos, los cuida, los protege. Cerca de mi casa hay un nido de pajaritos y acababan de nacer, y yo veía, me puse a observarlo, y yo veía cómo la mamá se iba y les traía su comidita a sus cachorritos que acababan de nacer. ¡Qué madre! Yo decía, wow, yo me quedé admirada, yo decía, Señor, qué maravillosa mamá, que va, y yo la veía cómo cortaba semillitas de otro árbol, y venía y se las depositaba en ese nido para que sus hijitos comieran. Y qué tristeza que el apóstol Santiago dice que la sabiduría, que donde hay celos amargos, donde hay contención, donde hay contención en vuestro corazón, donde hay jactancia, donde hay mentira, dice que esa sabiduría es animal. Y yo digo, ¿animal? Los animales no todos son así, no todos los animales son así. Y entonces, ¿por qué le digo esto? Porque el ser humano muchas veces abandonan a los hijos. El ser humano abandona a los hijos. El ser humano mata. El ser humano comete muchos pecados. Mas sin embargo vemos esa mamá pajarita cómo alimenta a sus hijitos. Entonces por eso digo, perdón por los animales. Cuando dice el apóstol Santiago que la sabiduría, donde hay contención en el corazón, donde hay jactancia, donde hay mentira, donde hay celos amargos, dice que esa sabiduría es animal, con perdón de los animales. Y dice, ese animal es diabólica. O sea, cuando muchas veces nosotros nos creemos tan sabios con celos amargos, nos creemos tan sabios con enojo en el corazón, con ofensas en el corazón, ofensas que no podemos perdonar. Hoy tristemente la gente usa las redes sociales para sacar su veneno, para sacar su enojo, su amargura. Yo a veces veo algunas publicaciones que hacen ciertas personas, y ¿sabe qué es lo que se ve en esas publicaciones? Se ven celos amargos, se ve despecho, se ve enojo, se ve amargura, se ve contención en su corazón, se ve que odia a todo mundo por lo que publica, haciéndose sabio en su propia opinión, y publica algo que ni ella puso, tuvo que buscarlo de alguien para publicarlo, para sacar su amargura, y luego le empieza a echar a todo mundo. Y yo digo, wow, no se da cuenta que es ella la que tiene contención en su corazón, que es ella la que tiene celos amargos, que es esa persona la que tiene intriga en el corazón, la que tiene jactancia en su vida, que es esa persona. Al publicar eso, tú te das a conocer quién tú eres, que es esa persona la que está mintiendo, la que se cree sabia en su propia opinión. Y dice el apóstol Santiago que el que se siente sabio con todo eso es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Santo, esto está fuerte. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Ve lo que le venía diciendo? Porque vemos una sociedad derrumbada, tirada en el pecado, en la maldad, en la violencia, por los celos amargos que hay en el corazón, porque hay tanto pleito, tanta contención, porque hay celos amargos en el corazón. Lo dice bien claro el apóstol Santiago. Dice, porque donde hay celos y contención, o sea, celos y pleitos, contiendas, dice, allí hay perturbación. El hombre y la mujer que tiene eso vive perturbado, vive turbado, la está pasando mal y no se da cuenta que su corazón está tan lleno de amargura y que necesita sanarlo. Por eso dice, pida, si alguno está falto de sabiduría, del temor a Dios, pídale a Dios, el cual se la va a dar. Pídale a Dios que le sane su corazón,
que le quite toda ofensa de su corazón y que usted pueda perdonar al que le hizo algo. Aleluya. Y dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Por qué vemos tanta perversión en el ser humano? ¿Por qué? Porque hay falta de temor de Dios, está perturbado. Aleluya. Dice, hay obras perversas, el ser humano hace perversidades cuando no tiene la sabiduría de Dios. Por eso yo le decía, pidamos con fe la sabiduría de Dios, antes de pedir el milagro, antes de pedir lo que necesitamos más la sabiduría de Dios, porque con esa sabiduría vamos a construir nuestro hogar, vamos a construir nuestra familia, con esa sabiduría que es el temor a Dios, vamos a construir esta sociedad, vamos a reconstruirla. Empecemos con nosotros mismos a reconstruir nuestra vida con la sabiduría. Empecemos a reconstruir a nuestros hijos con la sabiduría de Dios, que es el temor a Dios. Empecemos a reconstruir este matrimonio, empecemos a reconstruir nuestra economía con la sabiduría de Dios. Y mira ahora lo que viene hermoso. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto, ahora nos va a decir cuál es la sabiduría de lo alto. Dice, primeramente es pura. La sabiduría que viene de Dios y es la que nosotros tenemos que pedir, es pura, es santa, es íntegra, llena de amor, llena de pureza, llena de verdad, llena de paz, llena de gozo. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Dice, primeramente es pura, después es pacífica. El que tiene la sabiduría de lo alto, es el temor a Dios, es pacífico, no se anda peleando con todos. Hay gente que dice, todos la traen conmigo. No, se me hace que tú la traes con todos. Porque siempre que alguien dice así, es que todos la traen conmigo, como que nadie me quiere. No. Más bien tú la traes con todos y tú no quieres a nadie. En serio que sí, así es. Porque el que tiene la sabiduría de lo alto dice que es pacífico. Y el que es pacífico no tiene problemas con nadie. El que es pacífico no se mete con nadie y le hace lo que sea y es pacífico. ¿Ves? Que el problema no es la gente, somos nosotros. Por eso dice que la sabiduría de lo alto es primeramente pura, pacífica. Lo tercero dice amable. La gente que tiene la sabiduría de Dios y el temor de Dios es amable, no va a andar ofendiendo a todo mundo, no va a andarle tirando a todo mundo por las redes sociales, no va a sacar su amargura y su veneno por las redes sociales, se va a ir a lo secreto con Dios y va a orar y le va a decir que Dios le sane su corazón para que salga de ese lugar amando con una sabiduría pura, primeramente pura, pacífica, amable. El que tiene la sabiduría de lo alto es amable, no se pelea con nadie, no ofende a nadie, es muy amable. Dice la palabra, dice es benigna. El que tiene la sabiduría de lo alto es benigna, quiere decir que es bueno. Le tiende la mano al pobre, le ayuda al necesitado, ayuda al que le hace falta algo. Es bueno, es benigno. Dice llena de misericordia. O sea, el que tiene la sabiduría de lo alto está lleno de misericordia. ¿Qué misericordia? Que tú le vas a dar algo a alguien que no merece. Que tú le vas a extender la mano a tu peor enemigo y lo vas a amar y le vas a dar sin reprocharle y sin tirarle en las redes. Porque eso está muy de moda ahora. En las redes uno se da cuenta cómo está el corazón de la persona. De acuerdo a lo que publica, tal es su corazón. Aleluya. Y dice que la sabiduría que viene de lo alto tiene buenos frutos. Dice que el buen árbol por sus buenos frutos se conoce. Y el mal árbol por sus malos frutos se conoce. El que tiene la sabiduría de lo alto da frutos buenos. Y en la Biblia habla de 9 frutos del Espíritu, que es gozo, paz, benignidad, templanza. O sea, es una buena persona. Aleluya. Dice, sin incertidumbre ni hipocresía. El que tiene la sabiduría de lo alto no causa intriga.
intrigas, no causa malos entendidos. El que tiene sabiduría de lo alto no anda en chismes, no anda en pleito, no causa intrigas, no anda peleando, ni dividiendo, ni haciendo grupos. El que tiene la sabiduría de lo alto no es hipócrita, que enfrente de la persona habla bonito, se ríe, pero detrás está hablando, está criticando, está juzgando, está señalando. Aleluya, la sabiduría, el que tiene la sabiduría de lo alto, no dice la palabra, es de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. Lo último, porque nos está acabando el tiempo, dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Imagínense que todos pidiéramos la sabiduría de Dios, viviríamos vidas llenas de paz. Los conflictos vienen de la falta de sabiduría, que es el temor a Dios. Así es que pidan la sabiduría, como dice el apóstol Santiago, y pídala con fe, no dudando nada, y Dios se la va a dar abundantemente y sin reproche. ¿Cuánta falta nos hace la sabiduría de Dios? Que Dios lo bendiga. Y nos vemos la próxima semana.